Hola, yo soy Dominique y les voy a explicar la infección por virus de influenza. La influenza o flu, como es llamada en Estados Unidos, es una enfermedad aguda de vías respiratorias que es causada por el virus del mismo nombre. Es una de las infecciones más conocidas y frecuentes a nivel mundial. Ok, bueno, eh, como generalidades del virus, este forma parte de la familia Orthomyxoviridae con un RNA de polaridad negativa en su núcleo. Existen tres géneros del virus, A, B y C, y solo el A y B nos interesan porque provocan enfermedades significativas en los seres humanos. El virus A nos interesa particularmente ya que, aparte del ser humano, otros animales como los cerdos y aves también son los reservorios de este virus. Y bueno, esta ventaja que tiene sobre los demás le da la capacidad de mutar y desencadenar desde brotes estacionales hasta pandemias. Aquí como estructura del virus, este tiene 4 antígenos, dos que son internos, que se llaman nucleoproteína, y proteínas de matriz, que ya se ven aquí, son la M1 y M2. Esta M2 solo es relevante clínicamente debido a que hay un inhibidor de la proteína M2 y este es el fármaco amantadina, que ya conocemos, pero usualmente ya no se usa porque ya el virus es resistente. Y bueno, están los antígenos externos o de superficie, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Esas proteínas le designan el subgrupo de virus A. El número que está ahí al lado nos indica que hay 18 tipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasas, pero solo los subtipos H1, H2, H3, N1 y 2 han originado epidemias en seres humanos. Y bueno, los virus B y C presentan muchísimo menos variaciones y por tanto no reciben denominación de subtipos. Como parte de las proteínas de la superficie está la hemaglutinina, que bueno, tiene dos funciones principales: ser el sitio de unión entre la célula huésped y el virus, y otro que explicaremos más al rato. Aquí en este esquema se puede observar que por medio de un receptor de ácido ciálico que está en la membrana de las células epiteliales del tracto respiratorio, el virus puede anclar su antígeno, en este caso la hemaglutinina, y lograr que la célula endocite al virus por medio de un endosoma. También esta proteína es una importante reguladora de la unión de la membrana endosoma y la cápsula del virus. La segunda proteína que nos interesa es la neuraminidasa, que como su terminación lo indica es una enzima. Su función principal es la liberación de los nuevos viriones que se ensamblaron en la célula infectada. Y bueno, lo que esta enzima degrada es la unión entre las moléculas de hemaglutinina de estos nuevos viriones y las moléculas de ácido ciálico de la membrana a la que está anclada este virus. Esto del antigenic shift y antigenic drift es importante y bueno, se los voy a explicar con un esquema. Bueno, a lo largo de la historia han existido pandemias de influenza, particularmente del virus A, las que conocemos como H1, N1 o H3N2. Y bueno, estas pandemias se originaron debido al antigenic shift. Esto se explica debido a que el virus tiene una capacidad de modificar su genoma y lograr adaptarse en varias especies para después volver a transmitirse. Existen dos variabilidades genéticas: antigenic drift o mutaciones menores y antigenic shift o mutaciones mayores. Vamos a explicar el antigenic shift. Bueno, los cambios genéticos que el virus tiene para saltar de una especie a otra y poder adaptarse a ella se le denomina esto de antigenic shift. De acuerdo al esquema, vamos a imaginar que esta ave va a contagiar a un cerdo y con ello le va a pasar su cepa de influenza H3N2, por ejemplo, a este cerdo. Aparte, a este mismo cerdo lo llega a infectar un humano y le pasa un material diferente genético de otro virus, por ejemplo H1N1, y este cerdo ya fue infectado por dos diferentes virus y tiene dos diferentes cadenas de RNA que en estas células que fueron infectadas van a reorganizarse, se van a mezclar
y van a crear un nuevo virus que esta vez infecta a aves, a cerdos y a humanos. Ahora este cerdo, que ya tiene las mutaciones genéticas del virus, puede contagiar de vuelta a un humano, que obviamente no va a tener ningún anticuerpo para este nuevo virus debido a que la estructura cambió. Y bueno, posteriormente este humano puede seguir contagiando a otras personas y así es como puede surgir una pandemia. Por esta razón se le llaman mutaciones mayores. La población infectada previamente sana puede llegar a complicaciones graves que normalmente los grupos de los extremos sufrirían. Ok, bueno, ahora vamos a explicar el antigenic drift. Igual con un esquema. Cada año las vacunas contienen 3 tipos de cepas de influenza, dependiendo de lo que la CDC predice que va a atacar ese año. Muy comúnmente contienen 2 cepas de virus A y 1 de virus B. Bueno, después de que fuiste vacunado, tu sistema inmune va a producir anticuerpos para estas 3 cepas, lo que te va a mantener protegido por ese año. Pero desafortunadamente, los virus RNA son más capaces de mutar que los virus DNA, por lo cual si el genoma del virus hace una pequeña mutación, cambiarán también los antígenos de superficie y los anticuerpos que ya has producido para ciertos tipos de virus no podrán reconocer a este nuevo y puedes volver a enfermarte. Esta mutación explica el por qué, aunque cada año nosotros nos vacunemos contra la influenza, podemos volver a contagiarnos al siguiente de una diferente cepa. Estas mutaciones son características de los brotes estacionales de influenza que ocurren cada año. Bueno, como la influenza se convirtió en un problema de salud pública relevante desde el 2009, la Secretaría de Salud hace informes semanales de cada año de las cepas que infectan más, el número de infectados en un periodo de tiempo, entre otras cosas. Y bueno, hasta hoy, hasta el corte de información del día de hoy, que es semana 15 del año 2020, el subtipo viral que está predominando es el de influenza A-H1N1 con un 48%, posteriormente influenza B en el 30% de los casos, influenza A-H3N2 y bueno, finalmente la influenza A que no se puede subtipificar. Y bueno, la población en la que predomina el virus es en las mujeres en un 54%, más que los hombres. Y bueno, ya entrando en la materia de la enfermedad, el método de contagio principal es la inhalación de gotitas de flush, que está producida en los estornudos y la tos de gente enferma, y también se ha hablado de transmisión vía fómites. El tiempo de incubación es de 24 horas a 3 días y los pacientes suelen referir que recuerdan muy bien el momento de inicio debido a que los síntomas fueron demasiado repentinos. Estos síntomas van a variar de intensidad y esto depende de la cepa que te infectó, siendo algunas más agresivas que otras. También depende de la edad del paciente y si hay comorbilidades o no. Entre los síntomas más comunes están la cefalea, que puede llegar a ser muy intensa, una febrícula que evoluciona rápidamente a fiebre y puede llegar de 38 a 41 grados, escalofríos, mialgias que predominan en extremidades inferiores y región lumbosacra, artralgias, malestar general. También se acompaña de signos y síntomas de vías respiratorias, en particular tos, faringitis, hiperemia de membranas mucosas y secreción postnasal. Las complicaciones más comunes, o bueno, entre la complicación más grave de la influenza está la neumonía. Y la neumonía se puede dividir en neumonía primaria por el mismo virus de la influenza y neumonía bacteriana secundaria, aunque también pueden existir neumonías mixtas, pero son muy raras. Y bueno, la neumonía primaria es entre las complicaciones neumónicas la menos frecuente, pero la más grave. El cuadro clínico inicial es de gripe aguda, que no muestra involución y en vez de esto evoluciona con fiebre persistente, disnea y al final cianosis. El esputo producido suele ser escaso, pero a veces contiene sangre. En los comienzos de la enfermedad surgen pocos signos físicos que nos pueden orientar,
pero en los casos más avanzados se perciben estertores difusos y signos en las radiografías de tórax compatibles con infiltrados intersticiales difusos y puede desarrollarse el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En los estudios de laboratorio, la gasometría indicará una notable hipoxia. Y bueno, está la neumonía bacteriana secundaria, que esta neumonía se presenta después de la influenza, del cuadro de influenza, y una vez que mejora el estado del paciente, en un lapso de 2 a 3 días reaparece la fiebre junto con signos y síntomas clínicos de una neumonía bacteriana pura, que incluyen tos, generación de esputo purulento, y los médicos nos podemos ayudar con la radiografía y con la exploración física, en donde vamos a encontrar signos claros de consolidación, generalmente unilateral. Y las bacterias más patógenas o más habituales encontradas en estas neumonías son el neumococo, el Staph aureus y Haemophilus influenzae. La neumonía bacteriana secundaria afecta más a menudo a individuos de alto riesgo con trastornos pulmonares y cardiopatías, y también a personas de edad avanzada. Y el tratamiento para estos pacientes suele ser terapia antibióticos. Otra de las complicaciones son sinusitis, encefalitis y mielitis, que se ha observado más en niños menores de 5 años. El síndrome de Reye, que ya no es tan común debido a que se ha explicado las complicaciones de la administración de ácido acetilsalicílico en una infección viral. Y una de las peores sería el shock séptico por coinfección de Staph aureus, que puede llevar rápidamente al paciente a la muerte. El diagnóstico se basa en 2 pruebas principalmente: el PCR o RT-PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, que es altamente sensible y específica. Esta es buena para identificar el subtipo de virus, ya sea H1N1, si es un virus B, etc. Y la segunda son las pruebas diagnósticas rápidas de influenza, que van a detectar antígenos del virus por medio de técnicas inmunológicas o enzimáticas. Las pruebas rápidas proporcionan resultados, como su nombre lo dice, rápidos, y algunas permiten distinguir entre virus de gripe A y B, aunque no son tan específicas como el PCR. Y aunque son eficientes, como todas las pruebas rápidas, no tienen una gran sensibilidad al inicio de la infección por la poca cantidad de antígeno que existe en el organismo del paciente. La CDC tiene 3 definiciones, que es caso confirmado, probable y sospechoso. Y particularmente nos interesa el caso confirmado, que es una persona con cuadro respiratorio que haya tenido contacto con un brote epidemiológico confirmado y que tenga muestras de laboratorio positivas, ya sea PCR, cultivo o anticuerpos. Y aquí abajo están más definiciones de enfermedad respiratoria aguda. Y en cuanto al tratamiento, se recomienda dar tratamiento antiviral en cuanto antes al siguiente grupo de pacientes, incluso aunque los laboratorios no hayan confirmado el diagnóstico, es decir, solamente con el cuadro clínico que llegan y con que ellos te digan que hayan tenido contacto con algún otro caso confirmado o probable, ¿no? Y estos pacientes son los hospitalizados con comorbilidades, que aquí está la tabla de los pacientes que son un grupo de riesgo para presentar complicaciones. Los pacientes con cuadros respiratorios graves, que son neumonías complicadas, ya sea virales o bacterianas, o agravamiento de enfermedades crónicas subyacentes respiratorias o cardiovasculares. Y también los que corren mayor riesgo de complicaciones graves. También se recomienda, según la guía CENETEC, sustituir la administración de ácido acetilsalicílico por paracetamol para el tratamiento de la fiebre. Y aquí les resumí en la tabla 2 de los fármacos más utilizados, o más bien los que se utilizan aquí en México, y su mecanismo de acción es la inhibición de la neuraminidasa, la que dijimos que era la enzima. Uno de ellos es el oseltamivir, que es el de primera elección casi siempre. Su nombre comercial es Tamiflu y es vía oral. Puede darse como un tratamiento del virus o una quimioprofilaxis. Y la quimioprofilaxis
me refiero a que se le va a dar a pacientes que han estado expuestos a un caso confirmado probable o a personal de salud. Como dosis de la quimioprofilaxis es la misma, pero lo único que cambia son los días de la administración. La quimioprofilaxis son 75 miligramos cada 24 horas por 10 días y el tratamiento son 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, completando 10 dosis. La indicación de dar oseltamivir, como les digo, o sea, como es el tratamiento de primera elección, es a casi todos los pacientes que tengan síntomas y se les administra preferentemente en las primeras 48 horas después del inicio del cuadro clínico. La guía CENETEC también dice que se le debe dar como preferencia a los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar complicaciones, que está en la tabla previa, y no se le recomienda tanto a los pacientes que son previamente sanos o no están en el grupo de riesgo, es decir, a los adultos que no tienen diabetes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etc. Y bueno, en los niños se les recomienda administrar oseltamivir en las primeras 36 horas desde el inicio de los síntomas. Lo único que hay que checar con el oseltamivir es la dosis en los pacientes que tienen una depuración de creatinina de menos de 30 mililitros por minuto, ya que puede llegar a causar un daño renal importante. Y bueno, está la segunda elección, que es el zanamivir. El nombre comercial es Relenza, igual es un inhibidor de la neuroaminidasa. Y este se da, según la guía CENETEC, igual cuando el oseltamivir no está disponible o está contraindicado. Y el zanamivir, lo malo es que no se le puede administrar a niños menores de 7 años, siempre tiene que ser mayores. Y bueno, el tratamiento es inhalado, son 2 inhalaciones de 5 miligramos cada 12 horas por 5 días, y quimioprofilaxis también se puede dar, son 2 inhalaciones de 5 miligramos cada 24 horas por 10 días. La única contraindicación que tiene zanamivir es relativa, no es absoluta, y son pacientes con enfermedades respiratorias como EPOC o asma. Bueno, como ya les había comentado, la complicación más común es la neumonía, y la sobreagregada, que es la neumonía bacteriana, es una también de las más peligrosas, pero con una antibiótico-terapia correcta puede llegar a resolver muy bien. En el caso de que se haya encontrado en el cultivo una cepa de neumococo, que es lo más común, se va a iniciar ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas por 5 días, y en niños de 50 a 75 miligramos por kilogramo día, dividido cada 12 horas, igual por 7 a 10 días. Y en caso de que sea Staph aureus, se va a iniciar o cefuroxima o clindamicina. En los adultos, la cefuroxima se administra 700 miligramos cada 8 horas, 750, perdón, de 7 a 10 días, o clindamicina 600 miligramos cada 6 horas. Y bueno, en niños, cefuroxima de 75 a 150 miligramos cada 8 horas, igual por los mismos días, y clindamicina de 10 a 30 miligramos por kilogramo día cada 6 horas, igual por 7 a 10 días. Bueno, aquí les dejo un algoritmo que lo saqué igual de las guías de CENETEC, que es para el tratamiento de infección por el virus de influenza H1N1, que es el que pues predomina aquí en México. Aquí te explica cómo se tiene que administrar la quimioprofilaxis de oseltamivir, que es la primera elección, y de zanamivir, que pues es la segunda y es vía inhalada. Es justo lo que les expliqué en la diapositiva pasada. Y bueno, la prevención es como todas las enfermedades respiratorias virales: el uso de cubrebocas, guantes, desinfección de las superficies, evitar estornudar al aire libre, cubrirse con el ángulo del codo, etc. Pero pues las más eficaces y las que la Secretaría de Salud ha optado es por la vacunación anual. ¿Cuándo es recomendable vacunarse? Es obviamente recomendable cada año, debido a lo que expliqué previamente del antigenic drift. Y bueno, en México hay campañas de vacunación desde octubre a marzo del siguiente año,
pero lo más recomendable es hacerlo antes de diciembre, ya que es el mes en donde se reportan muchísimo más casos de influenza. ¿En quién es recomendable poner la vacuna? En los grupos de riesgo, que son los niños de 6 meses a 4 años, adultos mayores de 60 y mujeres embarazadas. Y las mujeres embarazadas eh, pueden conferirle inmunidad a los bebés, y es por eso que se recomienda que la mujer embarazada se vacune, ya que el niño menor de 6 años no puede hacerlo. Y bueno, también el personal de salud es importante que se vacune. Y las personas de 5 a 59 años que vivan con VIH, diabetes o alguna otra enfermedad que pueda inmunodeprimirlos. Bueno, igual, en quienes no es recomendable vacunarse contra la influenza, en una persona que ha tenido un antecedente de síndrome de Guillain-Barré o que sea alérgico al huevo o a cualquier componente de la vacuna. Los únicos efectos adversos que trae la vacuna son muy transitorios y pueden ser muy variables entre cualquier persona, pero son dolor en el sitio de aplicación, la más común, malestar general, dolor de cabeza, fiebre, escurrimiento, congestión nasal, dolor muscular y articulaciones. Y lo único que se puede dar para esto es un paracetamol. Y bueno, sería todo. Muchas gracias.